Y precisamente nos acompaña Aura Cervantes. Ella es la subdirectora de Programación Cultural y nos acompañas en esta mañana para hablarnos de esta segunda convocatoria. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y de poder platicar de este proyecto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muy bien. ¿De qué se trata entonces? Porque ya en la primera ocasión hubo una convocatoria con muchísimas bandas. Así es. ¿Cómo continúa entonces esta iniciativa? Bueno, esta es la segunda emisión de la convocatoria pública para bandas emergentes de rock de la Ciudad de México, que es básicamente un concurso para bandas de rock que residan en la Ciudad de México. Es importante saber que tenemos dos categorías, una de 14 a 17 años de edad y una segunda categoría de 14 a 29 años de edad. Lo que estamos buscando es que los jóvenes participen con el rock, con sus expresiones y sobre todo descubrir el talento local, que nosotros lo descubramos, pero que también entre ellos se descubran, Sí, ¿no? claro que sí. Claro que sí, y aparte hemos visto que a diferencia de la primera emisión, ya la gente está emocionada, la gente ya quiere inscribirse. Es un concurso, sí. ¿Qué se ganan las bandas que ganan, que llegan al final, que cumplen con todos los requisitos? Los premios son especiales porque no se trata solo de dinero, se trata de estímulos para la profesionalización, es decir, Muy bien. un paquete de cosas que los va a apoyar para que se vuelvan músicos profesionales, instrumentos, una gira por la Ciudad de México acompañados de bandas emergentes profesionales, la grabación de un material discográfico profesional y talleres en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Okay. ¡Qué bien! Para todos estos chicos, estas bandas que quieran pues integrarse a esta convocatoria, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son los requisitos entonces? Ok, bueno, primero tienen que entrar a la página de la Secretaría de Cultura y buscar las bases. Ahí van a poder ver cuáles son los documentos que tienen que entregar. Tienen que tener entre 14 y 29 años de edad, que la agrupación lleve su actividad en la Ciudad de México, es decir, solo para bandas de la Ciudad de México. Tienen que tener 3 temas originales, no se valen covers, y tienen que tener uno de esos temas grabados en SoundCloud y en YouTube, y tampoco se valen videoclips. Tenemos que verlos tocando en vivo la pieza que están inscribiendo. Claro. Que sí sean ellos, que lo Sí estén sean haciendo, ellos, ¿no? así es, claro. Sí, Y bueno, tienen hasta el 3 de agosto para inscribirse. Todo se manda por correo, no ¿Ah, sí? nada de discos, nada de presencial, todo es Todo virtual. es digital. Todo Claro, es digital, aprovechando la tecnología. La herramienta de la tecnología. Así Y es, entonces así es. tienen hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto, así que yo le digo, invito a todas las mamás y a los papás que nos están viendo para que le digan a los hijos, oye, tú que haces ruido, inscríbete, aprovecha. Exacto. Muy bien, Ahora sí hay un así espacio es. para ti, ¿no? Así es, los queremos escuchar, este es un llamado, queremos escucharlos, queremos que tomen fuerza y que tomen la ciudad, ¿no? Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias.